Hola nuevamente a todos, nos da muchísimo gusto poderles saludar mediante este video. Les mandamos un abrazo y muchos saludos de parte de la Sociedad de Secundarios Seguidores de Jesús, a quienes nos corresponde el devocional de este día. El día de ayer nuestro hermano José Luis Puebla trató justamente un tema que va muy alineado a lo que en este día queremos compartir con ustedes. Él nos platicaba y nos hablaba sobre cómo debemos de estar al pendiente, estar alertas y estar atentos a nuestro entorno, a esos cambios que están siendo pues inevitablemente muy rápidos. Están habiendo muchísimas situaciones que han cambiado y que han llegado para quedarse. Ahora en una nueva rutina, en un nuevo estilo de vida que cada vez es más digital, más virtual, pues justamente él nos hablaba sobre todas estas corrientes que está habiendo y que pues seguirán y que van a ser ahora una constante en nuestro día a día. Es indispensable saber qué es lo que está pasando. Es indispensable entender cuál es nuestro papel dentro de ese mundo cambiante y cómo es que vamos a poder retomar todo lo que hacíamos, no solamente en el aspecto profesional, en el aspecto escolar, sino en nuestra vida diaria. Y bueno, derivado de todo esto debemos estar atentos, debemos estar al pendiente, justamente para proteger a nuestra familia, para proteger nuestras creencias, para proteger lo que nosotros queremos y para seguir trabajando en la obra que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Y pues precisamente este fin de semana se celebró, ¿no?, una vez más una actividad que se ha vuelto ya recurrente año tras año. Y bueno, no voy a ahondar mucho en el tema porque seguramente ustedes ya saben de qué estoy hablando, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre todo esto que está pasando? ¿Qué nos dice? ¿Cuál debe de ser nuestra postura como hijos de Dios ante todas estas corrientes cambiantes y todas estas situaciones que de cierta manera generan presión y no solamente nos invitan a ser tolerantes, sino muchas veces nos obligan o nos quieren obligar más bien a estar de acuerdo con ese tipo de creencias y con esas prácticas que pues en realidad nosotros no somos partidarios de ellas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Les voy a invitar a que la abramos y la tienen ahí con ustedes. Y vamos a dar lectura a lo que dice el libro de Romanos en su capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjense, hermanos y amigos que nos están escuchando en este día, este versículo podría parecer muy pequeñito, pero encierra una enseñanza enorme. Lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte nos dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar viene del latín conformare, que significa básicamente estar de acuerdo o tomar la forma de algo más. Por eso es conformar, co y formar, cambiar la forma para adaptarte a algo que ya existe. Y si se dan cuenta nos dice que no nos conformemos a este siglo. La palabra siglo la ocupa para describir o para puntualizar las diferentes corrientes que se viven o a las que estamos expuestos en determinado tiempo. Entonces, ojo, esta palabra se refiere justamente a ese entorno cambiante del que nos hablaba ayer nuestro hermano José Luis, y que de cierta manera hay una voz popular que rechaza las enseñanzas de Dios y obviamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no tomes la forma o no te adaptes a todas esas corrientes que están siendo comunes en tu día a día y que obviamente van a ser diferentes a las que vivieron tal vez nuestros papás, nuestros abuelos en siglos anteriores, y probablemente serán también diferentes a las que vivirán nuestros hijos o nuestros nietos. Pero por eso nos puntualiza, no te conformes a ese momento y a esas corrientes que estás viviendo específicamente en ese momento. La segunda parte nos dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí la palabra clave es transformaos. Esta palabra significa totalmente lo contrario de lo que ya explicamos hace un momento, que es conformar.
La palabra transformar significa cambiar de forma, desechar lo que estaba hecho para poder hacer algo nuevo, transformaos, convertirse en algo completamente diferente. Pero si esta palabra nos está diciendo que debemos transformarnos, tenemos que tomar una forma diferente, ¿cuál es esa forma que debemos de tomar entonces? Bueno, pues la palabra de Dios también nos dice, allí en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿cuál es la forma que debemos de tomar? Justamente la de Cristo, la enseñanza más perfecta que tenemos y que justamente dice la palabra de Dios que nos dejó ejemplo en todo. Pero ¿cómo vamos a transformarnos? Este versículo que leímos en Romanos también nos lo dice. Dice que debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento hace referencia a nuestra mente. Lo que sabemos en nuestras mentes forma una convicción en nuestro corazón y esta convicción se traduce en una acción. Es decir, si nos dice que debemos de renovar nuestro entendimiento para poder ser transformados, eso significa que debemos de cambiar desde nuestra mente para poderlo hacer una realidad en nuestro corazón y accionar con base en eso que ya hemos creído. De esta manera vamos a ser transformados. Y una vez que somos transformados, una vez que tenemos este cambio en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro actuar, vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios también nos dice en el libro de Colosenses 3:2 que no debemos de mirar las cosas del mundo, de esta tierra, sino debemos enfocarnos en las cosas de arriba, poner enfoque en aquello que tal vez no podemos palpar en este momento, pero que si creemos con nuestra mente, nuestro corazón, en lo que la Biblia nos está diciendo, sabemos que hay algo mucho más de lo que esta tierra o este mundo o sus costumbres o sus ideologías nos pueden ofrecer. Por eso dice la palabra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. Y créeme, hermano, amigo que nos estás escuchando, que si nosotros enfocamos nuestra mirada justamente en esos dones que el Señor nos quiere dar, en esos regalos que no son terrenales, vamos a tener una bendición enorme porque además esto va a impedir que nosotros busquemos tesoros en la tierra, busquemos otras cosas que el mundo nos puede ofrecer, porque ya nada va a ser suficiente al haber probado y experimentado lo que Dios nos puede dar. Y también dice la palabra de Dios en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra mundo puntualmente no vayamos a pensar que significa que no podemos tener amigos que no sean cristianos o que no sean creyentes. Evidentemente todos los tenemos. Pero la palabra mundo hace referencia justo a lo que comentábamos en el versículo de Romanos como siglo, que son todas estas corrientes, todas estas ideologías que actualmente se han vuelto populares y que de cierta manera la mayoría las adopta, tomándolas como lo que es lo correcto. No necesariamente es así, pero al ser la mayoría quienes se adaptan a este tipo de creencias, se forma de cierta manera como si eso fuera lo correcto, lo que se debe de hacer. Por eso dice que todos aquellos que se constituyen amigos del mundo son enemigos de Dios. Porque si tú estás enfocado en agradar o en participar en las situaciones que este mundo y que este entorno te ofrece solamente por adaptarte o solamente por poder ser parte de esa sociedad o de ese grupo, la realidad es que estamos haciendo a un lado la enseñanza que Dios nos ha dado. Si preferimos ser amigos, si preferimos no solo tolerar, sino aceptar todas esas corrientes, la realidad es que estamos constituyéndonos enemigos de Dios. Así de fácil y así de claro.
Un sacrificio vivo a Dios no es aquel que se adapta, no es aquel que se acostumbra o que se resigna, sino el sacrificio vivo a Dios es aquel que se transforma, aquel que a pesar de que viva situaciones y que realmente debemos de estar dentro de este mundo, porque pues esa es nuestra vida durante este camino terrenal, nosotros no debemos de conformarnos a lo que nos dan o a lo que nos ofrecen o a lo que la sociedad marca como correcto. Nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y solamente así vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta, agradable y que siempre nos va a dar el mejor resultado, porque Dios conoce perfectamente todo lo que necesitamos. Yo te invito a que le busques en su palabra, a que busques a Dios y su voluntad en oración, y que no te conformes y que no te quedes sin hacer nada, sino que te transformes, que seas diferente y que puedas brillar, como dice la palabra de Dios, que seas luz en medio de tinieblas y que seas la sal de la tierra. Dios te bendiga y esperamos que esta palabra sea de mucha bendición a tu vida y a todos los que nos escuchan.